nos dictará el gobierno en cuanto a Producto Interior Bruto. Pero si tú miras lo que son los indicadores adelantados de lo que es el Producto Interior Bruto por gasto, no, o sea, es decir, lo que quitas la parte de inventarios, quitas todo lo que es, digamos, exceso de deuda innecesario, es más cercano al 4,5%, 4,8% que al 7%. La razón por la que yo pienso que China está creciendo bastante menos que las cifras oficiales es muy sencilla. El proceso de análisis del problema de deuda que tienen las provincias y el problema de deuda de lo que se llama la banca en la sombra, el shadow banking, es un proceso que inevitablemente lleva a la reducción de inversiones, a la reducción de préstamos a los sectores de la economía real y además la transición de un modelo de crecimiento intensivo en inversiones en el sector industrial a un crecimiento más orientado a servicios, inevitablemente lleva a tener crecimientos que son aparentemente mucho menos espectaculares. Entonces, a mí me parece que los datos que vemos de indicadores adelantados sobre China son más datos de una economía madura que de un mercado emergente que crece al 7%. De hecho, si la economía creciese al 7%, es un poco extraño que el gobierno estuviese bajando tipos de interés, devaluando la moneda y analizando la posibilidad de hacer nuevos planes de estímulo. No casa una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal tiene que subir tipos. Tiene que subir tipos porque esto ya es una cuestión que puede generar lo que se llama un error benevolente, es decir, que por miedo a las bolsas genere pánico porque se piensa el mercado o los inversores que la Reserva Federal tiene información más negativa sobre la economía que lo que dicen los datos. Porque con un nivel de desempleo tan bajo como el que hay ahora mismo en Estados Unidos, con un nivel de inflación que se ha conseguido que esté prácticamente al 1,8% del subyacente y con un nivel de recuperación económica suficiente, pues cuando menos es sorprendente que la Reserva Federal no tome una decisión de subir los tipos de interés y de normalizar su política monetaria. Por lo tanto, creo que lo tiene que hacer y creo que lo tiene que hacer cuanto antes mejor. Y no preocuparse por efectos colaterales en los mercados financieros que se disiparán en cuanto esa noticia ya sea parte de, bueno, pues como ocurrió con el taper tantrum, ¿no? Que el mercado reacciona de vuelta más cercano a los fundamentales. Están mucho mejor preparadas que en la crisis de los mercados emergentes de principios de los años 2000. Las reservas de moneda de divisa en los bancos centrales están todavía a niveles muy altos. La inflación, excepto en países muy localizados, no es alta. El crecimiento económico se está revisando a la baja, pero es un crecimiento en el que todavía, digamos, se crece de una manera razonable. Entonces, pues, esos son elementos, digamos, que diferencian el riesgo de una crisis de mercados emergentes, de una parada en seco. El riesgo, por supuesto, es países que son muy dependientes de las materias primas en sus exportaciones, van a ver, pues, no solamente un precio menor, ¿no?, en dólares, por la ralentización y por la fortaleza del dólar, sino que además, pues si China consume menos, pues es uno de los grandes consumidores, es casi prácticamente el 30% del consumo de cobre de las exportaciones de cobre del mundo, ¿no? Pues entonces ya eso es un elemento pues muy importante. De petróleo, casi el 10%. Entonces hay que entender pues, que la normalización del crecimiento, a mí no me gusta hablar de la ralentización, la normalización del crecimiento chino
es algo que tiene un impacto sobre las materias primas y por lo tanto sobre las exportaciones de los mercados emergentes. Afectan por un lado, pero si miras las estimaciones de crecimiento tanto del Banco Central de Perú como de los analistas internacionales, estamos pensando que es una economía que va a crecer alrededor del 3,5% entre el año 2015 y el año 2016. Eso en un entorno de materias primas bajando, con China ralentizándose y con crisis, recesión en Brasil. Entonces, me parece que la fortaleza de la economía peruana está infraestimada a veces, porque si en un entorno tan complejo va a crecer por encima de México, por encima de Brasil, por supuesto por encima de Argentina, Venezuela o Bolivia, pues yo creo que esos son elementos, digamos, que nos dan una cierta seguridad, ¿no? Incluso si asumimos un crecimiento del 3% en el año 2016, que es por debajo de las estimaciones del Banco Central, estamos en un escenario también con una inflación que no supera el 3,3%. Entonces, a mí me parece que la economía peruana puede considerarse relativamente bien orientada para un entorno tan complejo que está afectando de una manera tan brutal a economías como la brasileña o la argentina.